Nacimiento del moderno Estado-Nación mexicano. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero compartirles algo que seguramente les va a parecer interesante. ¿Sabían que México tuvo 11 presidentes en sus primeros 12 años de vida independiente? 11 presidentes en 12 años. Para que se den una idea, eso sería como cambiar de director de escuela cada año. Imaginen el caos, la falta de continuidad, los proyectos inconclusos. El día de hoy vamos a hablar precisamente sobre ese periodo tan turbulento, pero fundamental de nuestra historia. El nacimiento del moderno Estado-Nación mexicano. Vamos a analizar cómo nuestro país, recién liberado del dominio español, enfrentó el enorme desafío de decidir qué tipo de gobierno adoptar y cómo esas decisiones que tomaron nuestros antepasados hace casi 200 años siguen afectando nuestra realidad política actual. Les pido toda su atención porque lo que veremos hoy no son solo fechas y nombres olvidados en un libro. Estamos hablando de las raíces de los debates políticos que todavía escuchamos en las noticias, de las razones por las que nuestro país está organizado como está, y de los errores y aciertos que marcaron nuestro destino como nación. Para entender este periodo, necesitamos ubicarnos en el contexto. Estamos en 1823. Agustín de Iturbide, quien se había proclamado emperador de México, ya había sido derrocado y obligado a exiliarse. Antes de partir, el Congreso le dejó muy claro un mensaje. Si volvía a pisar territorio mexicano, sería fusilado. No había vuelta atrás para el imperio. Ahora bien, pregúntense esto. Si en su salón de clases de repente se va el jefe de grupo y no hay nadie claramente a cargo, ¿qué sucede? Exacto, jóvenes, el desorden. Pues algo parecido pasó en México. El país acababa de terminar una guerra de 11 años. La economía estaba destruida. Había divisiones políticas profundas. Y ahora no tenían un líder claro. ¿Qué solución encontraron? El Congreso decidió nombrar un triunvirato. Es decir, 3 personas que compartirían el poder ejecutivo. Esas personas fueron Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. Piensen en esto como un liderazgo compartido, donde ninguno de los 3 tenía más poder que los otros. Era una manera de evitar que alguien se convirtiera otra vez en emperador o dictador. Pero mientras esto ocurría, en la Ciudad de México, algo muy interesante estaba sucediendo en otras partes del país. Varias regiones no esperaron a que el gobierno central les dijera qué hacer. Guadalajara, Zacatecas, Oaxaca y Yucatán se declararon estados libres y soberanos por su propia cuenta. Es como si dijeran, nosotros vamos a gobernarnos solos. Gracias. Esto nos muestra algo muy importante. Desde el principio había una tensión entre quienes querían un gobierno central fuerte y quienes preferían que cada región tuviera más autonomía. Esta tensión, como veremos, se convertiría en uno de los conflictos más grandes del siglo XIX mexicano. Finalmente, después de varios meses de negociaciones y debates,
el 31 de enero de 1824 se instituyeron oficialmente los Estados Unidos Mexicanos. Presten atención a este nombre, Estados Unidos Mexicanos. No se llamó Reino de México, no se llamó República de México, a secas. El nombre ya nos está diciendo algo. Querían imitar el modelo de Estados Unidos, donde varios estados se unen en una federación, pero mantienen cierta autonomía. Ahora pasemos a octubre de 1824, cuando se juró la primera Constitución Federal de México. Para que entiendan la importancia de este momento, piensen en una constitución como las reglas de un juego. Si las reglas no están claras, o si cada quien las interpreta como quiere, el juego se vuelve un completo caos. Eso es exactamente lo que querían evitar. Esta constitución estableció varios puntos fundamentales que voy a explicarles uno por uno. Primero, se declaró a la nación mexicana libre e independiente del gobierno español o de cualquier otra potencia. Esto puede parecerles obvio, pero era necesario dejarlo por escrito de manera formal. Era como decir oficialmente, ya no dependemos de nadie, somos un país soberano. Segundo, se estableció que la religión de la nación mexicana sería la católica apostólica romana y se prohibió el ejercicio de cualquier otra religión. Ahora, esto es importante que lo discutamos. Desde nuestra perspectiva actual, esto no parece muy democrático, ¿verdad? Hoy en día valoramos la libertad religiosa, pero en 1824 la Iglesia Católica tenía un poder enorme en México. La inmensa mayoría de la población era católica y era impensable que la gente de esa época tener un estado sin religión oficial. El contexto histórico importa mucho para entender estas decisiones. Tercero, se adoptó la República Representativa Popular Federal. Aquí hay tres conceptos importantes. República significa que no habría rey, que el país sería gobernado por representantes electos. Representativa significa que nosotros, los ciudadanos, elegimos a las personas que nos gobiernan. No gobernamos directamente, sino a través de representantes. Y federal significa que los estados tendrían cierta autonomía para gobernarse a sí mismos, aunque formarían parte de una federación nacional. Cuarto, se estableció la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Por qué es tan importante esto? Porque evita que una sola persona o grupo concentre todo el poder. Es un sistema de pesos y contrapesos. El poder legislativo hace las leyes, el ejecutivo las aplica y el judicial las interpreta y resuelve conflictos. Si todo estuviera en una sola mano, ¿qué tendríamos? Una dictadura. Quinto, se creó un Congreso General dividido en dos cámaras, senadores y diputados. Esto también fue copiado del modelo estadounidense, donde había una Cámara de Representantes y un Senado. Y finalmente, la República quedó conformada por 19 estados y 4 territorios y un distrito federal. El poder ejecutivo quedó integrado por Guadalupe Victoria como presidente y Nicolás Bravo como vicepresidente. Guadalupe Victoria tiene el honor de ser el primer presidente de México. Y dato curioso, uno
de los pocos que completó su periodo presidencial completo. En los años siguientes, eso sería una rareza. Ahora bien, déjenme contarles algo que ilustra la situación económica del país en ese momento. México estaba en bancarrota total. ¿Cómo lo hicieron para conseguir dinero? Tuvieron que pedir préstamos a Inglaterra. Y uno de los primeros usos de ese dinero fue expulsar al último reducto español que todavía resistía en el fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz. Piensen en esto. Comenzamos nuestra vida como país independiente, ya endeudados con potencias extranjeras. Esto marcaría nuestro futuro económico de una manera muy dolorosa. Así llegamos a uno de los temas más importantes de todo el video. Si entienden bien este apartado van a comprender muchas cosas de la historia de México. Presten mucha atención. Durante la década de la lucha independentista, los militares españoles introdujeron en el territorio novohispano las primeras logias masónicas. Ahora, cuando escuchan masonería, quizá piensan en sociedades secretas y teorías de conspiración, pero en realidad en esa época las logias masónicas funcionaban como clubes políticos donde se reunían personas con ideas similares. Había dos logias principales: la logia escocesa, que era de corte conservador, y la logia yorkina, que era de corte liberal. Cada una tenía un modelo político diferente. Los escoceses defendían el centralismo y los yorkinos defendían el federalismo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre estos dos modelos? Déjenme explicárselo con un ejemplo que van a entender perfectamente. Imaginen una familia numerosa. En el modelo centralista, los papás toman las decisiones. ¿Cuánto dinero se gasta en cada cosa? ¿Qué reglas siguen todos en casa? ¿Qué se come cada día? ¿A qué hora se duerme cada quien? Todo, absolutamente todo. Los hijos no tienen autonomía para decir nada. Una sola autoridad controla todo. Recauda el dinero, administra los recursos, establece todas las reglas. Ahora, en el modelo federalista, cada hijo mayor tiene cierta libertad para administrar su propio cuarto, decidir cómo decorarlo, cómo organizar sus cosas, manejar su propio dinero de la semana, pero, y esto es importante, aunque tienen esa autonomía, siguen siendo parte de la familia y deben respetar las reglas generales de la casa. No pueden hacer lo que quieran completamente. Hay límites establecidos por la autoridad familiar. ¿Ven la diferencia? Trasladado a la política de un país, en el centralismo el gobierno nacional en la capital controla todo, recauda todos los impuestos, toma todas las decisiones importantes y los estados o provincias no tienen autonomía real. En el federalismo, cada estado puede hacer sus propias leyes, administrar sus recursos, elegir a sus gobernantes, pero debe respetar la Constitución Federal y las leyes nacionales. Este debate no era solo una discusión técnica entre políticos, era una cuestión fundamental. ¿Quién decide sobre tu vida cotidiana? ¿El gobierno de tu estado o el gobierno de la Ciudad de México? ¿Quién cobra los impuestos? ¿Quién decide cómo se gastan? ¿Quién hace las leyes que te afectan directamente? El presidente Guadalupe Victoria, que era federalista, favoreció la difusión de la logia yorkina
De hecho, hay un dato muy curioso aquí. El embajador estadounidense Joel Poinsett fue un gran impulsor de la logia yorquina en México. Sí, un diplomático extranjero metiéndose en los asuntos internos del país. Esto generó mucha controversia. Los enfrentamientos entre ambos grupos fueron tan intensos y tan incómodos para el gobierno que en 1827 el vicepresidente Nicolás Bravo se pronunció abiertamente contra las logias masónicas. Señaló directamente a Poinsett de inmiscuirse en la política mexicana. Y tenía razón, pero el daño ya estaba hecho. El país estaba profundamente dividido entre liberales y conservadores, entre federalistas y centralistas, y esa división sería una constante en las siguientes décadas. Ahora vamos a hablar de un episodio que muestra perfectamente la inmadurez política de ese México recién independiente. Para el 1 de septiembre de 1828 se convocó a elecciones presidenciales. Los candidatos fueron Manuel Gómez Pedraza, Vicente Guerrero y Anastasio Bustamante. Los dos primeros eran liberales y el último era conservador. Hubo una campaña, se votó, se contaron los votos y ganó Manuel Gómez Pedraza. Ahora, ¿qué esperarían ustedes que sucediera? Que el ganador asumiera la presidencia, ¿verdad? Pues no. Vicente Guerrero, que era nada menos que uno de los héroes de la independencia, no aceptó su derrota. Se alió con Antonio López de Santa Anna y organizaron lo que se conoce como el Motín de la Acordada en Perote, Veracruz. ¿Qué fue esto? Un golpe de Estado. Un levantamiento armado para desconocer el resultado electoral. Ejercieron tanta presión que lograron que Gómez Pedraza renunciara, dejando el camino libre para que Guerrero asumiera la presidencia y Bustamante la vicepresidencia. Ahora quiero que reflexionen sobre esto. ¿Les parece que así funciona una democracia saludable? Por supuesto que no. Cuando no se respetan los resultados electorales, cuando se recurre a la violencia para imponer un resultado político, lo que tenemos es un sistema político enfermo, inestable, donde las armas deciden más que los votos. Vicente Guerrero llegó a la presidencia en 1829 y su gobierno, aunque muy breve, logró algunas cosas importantes. Primero, promovió un decreto para abolir definitivamente la esclavitud. En México esto es muy significativo. México abolió la esclavitud en 1829, mientras que Estados Unidos no lo haría hasta 1865, después de una guerra civil sangrienta. Segundo, expulsó a más españoles del país, pues todavía había desconfianza hacia ellos. Y tercero, tuvo que hacer frente a un intento de reconquista española. Sí, escucharon bien, en 1829 España todavía no se resignaba a haber perdido México. El brigadier español Isidro Barradas llegó con una expedición militar para intentar reconquistar el país. Desembarcó en Tampico, Tamaulipas. ¿Quién enfrentó a estas fuerzas? Antonio López de Santa Anna. Las tropas de Santa Anna se cubrieron de gloria cuando Barradas se rindió ante ellas en Pueblo Viejo, Tamaulipas, el 11 de septiembre de 1829. Este triunfo convirtió a Santa Anna en un héroe nacional, algo que él sabría explotar políticamente por décadas. Pero la historia de Guerrero no tiene un final feliz. Para diciembre de 1829, los generales conservadores Melchor Mosquiz y José Antonio Facio conformaron el Plan de Jalapa,
con el que desconocieron a Guerrero como presidente. Este plan permitió que Anastasio Bustamante, que era el vicepresidente conservador, asumiera la presidencia entre 1830 y 1832. Bustamante tenía una marcada tendencia conservadora. Hizo cosas positivas. Revitalizó el equilibrio económico, impulsando la industria nacional y renegociando el pago de la deuda externa. Pero también hizo algo muy grave. Comenzó a perseguir a sus opositores liberales. La situación se puso tan densa que rompió relaciones diplomáticas con el embajador estadounidense Poinsett. Vicente Guerrero no se quedó de brazos cruzados. Mantuvo a sus fuerzas en rebelión luchando contra el gobierno de Bustamante. Pero aquí viene la parte más trágica de esta historia. Un marino italiano llamado Francisco Picaluga traicionó a Guerrero, lo capturó mediante engaños, lo entregó a las autoridades. Vicente Guerrero, uno de los grandes héroes de la independencia, el hombre que había peleado 11 años por la libertad de México, fue fusilado en febrero de 1831. Piensen en la ironía y la tragedia. Luchó contra los españoles para liberar a México y al final fueron otros mexicanos quienes lo asesinaron. Esto nos enseña algo doloroso, pero muy real. Lograr la independencia no resolvió nuestros problemas internos. En muchos sentidos, apenas comenzaron. El descontento por la muerte de Guerrero generó tanta presión contra Bustamante que finalmente terminó por ceder la presidencia a Gómez Pedraza, el que había ganado originalmente las elecciones de 1828. Gómez Pedraza completó el periodo presidencial hasta 1832. En las elecciones de 1833 resultaron electos Antonio López de Santa Anna como presidente y Valentín Gómez Farías como vicepresidente. Ahora, aquí Santa Anna mostró algo de su carácter político. Dejó que Gómez Farías gobernara mientras él se retiraba a su hacienda en Veracruz. ¿Por qué hizo esto? Porque sabía que venían reformas polémicas y prefería mantenerse al margen para ver cómo reaccionaba la gente. Y tenía razón en preocuparse. Gómez Farías nombró a un Congreso liberal que resultó ser tan radical como inexperto. Establecieron una serie de reformas que afectaban directamente los intereses de la Iglesia Católica. ¿Cuáles fueron esas reformas? Primero, suprimieron el uso de la fuerza pública para el cobro de diezmos. ¿Qué era el diezmo? Era un impuesto del 10% que toda la población debía pagar a la Iglesia, y el gobierno había ayudado a cobrarlo por la fuerza. Ahora, se decía que el Estado ya no ayudaría a la Iglesia a cobrar ese impuesto. Segundo, clausuraron la universidad, que en ese entonces estaba controlada por la Iglesia. Tercero, establecieron la laicidad de la educación superior, es decir, que la educación no debía tener contenido religioso. ¿Qué creen que pasó? La población, que era profundamente católica, se molestó enormemente. El sector conservador impulsó el descontento popular. La gente veía estas reformas como un ataque directo a sus creencias y a la Iglesia. Santa Anna, que había estado observando desde su hacienda, valoró el impacto político que estas medidas estaban teniendo y decidió actuar. Regresó y suspendió las reformas mediante el Plan de Cuernavaca. Aquí vemos un patrón que se repetiría muchas veces. Santa Anna siempre se movía según soplara el viento político, siempre del lado que le convenía más. Entre sus constantes idas y venidas, por motivos de salud y asuntos militares, en 1835 Santa Anna notificó al Congreso
que renunciaría a la presidencia, pero el Congreso no aceptó su renuncia. En su lugar, le concedieron una licencia para que se recuperara. Entonces, el 26 de enero de 1835, Miguel Barragán asumió de manera interina la presidencia del país. En ese momento había problemas muy graves que enfrentar. El más serio era la secesión de Texas. Los colonos tejanos, en su mayoría estadounidenses, querían separarse de México. Además, estados como Coahuila y Zacatecas se negaban a acatar la reducción de sus milicias cívicas que el gobierno central les exigía. Los conservadores argumentaban que estos problemas demostraban que el federalismo no funcionaba, que era necesario un gobierno central fuerte para mantener unido al país, para que nadie pudiera desobedecer las órdenes de la capital. Y así comenzó un lento pero irreversible tránsito hacia el centralismo. Barragán gobernó apenas un año, enfermó y falleció. El Congreso nombró en su lugar a José Justo Porro, quien se encargaría de concretar el cambio al modelo centralista mediante las llamadas 7 leyes. Ahora vamos a analizar los puntos principales de esta nueva constitución centralista, que comenzó a elaborarse el 15 de diciembre de 1835, finalizó un año después y entró en vigor el 30 de diciembre de 1836. Esta constitución cambió radicalmente la organización política del país. Primer punto. Se estableció un voto censitario. ¿Qué significa esto? Que solamente podían votar y ser votados aquellos ciudadanos que pagaban impuestos o tenían propiedades. En otras palabras, si eras pobre, si no tenías tierras o propiedades, no podías participar en la política. Estabas excluido del sistema. Desde nuestra perspectiva actual, esto nos parece totalmente injusto y antidemocrático. Pero así pensaban muchas personas en esa época. Creían que solo quienes contribuían económicamente al país debían tener voz en su gobierno. El segundo punto. Se estableció un cuarto poder llamado el Supremo Poder Conservador. Imaginen esto. Además del poder legislativo, ejecutivo y judicial, había un cuarto poder por encima de todos ellos. ¿Cuál era su función? Supervisar a los otros tres poderes con la intención de no permitir que la nueva constitución se alterara ni modificara en ninguna circunstancia. Era como poner un candado gigante al sistema político. Este poder podía declarar nulas las leyes del Congreso, anular las decisiones del presidente y hasta destituir funcionarios. Era un poder prácticamente absoluto. El tercer punto. Los estados perdieron completamente su autonomía y se convirtieron en departamentos. ¿Qué diferencia hay? Un estado tiene autonomía, puede elegir a sus gobernantes, hacer sus propias leyes. Un departamento no. Sus gobernantes eran elegidos directamente por el presidente de la República. Es como si el gobernador de Oaxaca fuera nombrado por alguien de la Ciudad de México, en lugar de ser elegido por los oaxaqueños. ¿Ven cómo esto elimina totalmente la autonomía regional? Cuarto punto. Los congresos estatales, que antes tenían muchos diputados, se convirtieron en juntas departamentales de solo 7 diputados. Menos representantes, menos voces, menos diversidad de opiniones. Quinto punto. Los ayuntamientos se redujeron drásticamente. Solo se mantuvieron aquellos que existían en 1808. Esto significó que muchas comunidades perdieron sus gobiernos locales.
Sexto punto. La hacienda pública se centralizó completamente para fortalecer al gobierno nacional. Todos los impuestos iban directamente a la capital y el gobierno central decidía cómo distribuirlos. Los antiguos estados ya no podían administrar sus propios recursos económicos. Séptimo punto. El periodo presidencial se amplió a 8 años y se eliminó la vicepresidencia. Piensen en lo que eso significó. Una misma persona en el poder por 8 años, sin contrapeso, sin un vicepresidente que pudiera representar otra corriente política. Esto concentraba enormemente el poder. Como pueden ver, esta constitución centralista fue todo lo contrario a la constitución federalista de 1824. Si antes los estados tenían autonomía, ahora no tenían ninguna. Si antes había equilibrio de poderes, ahora había un supremo poder conservador por encima de todo. Si antes podían votar más personas, ahora solo una élite privilegiada. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de este video. Hemos recorrido juntos los primeros y muy difíciles años de México como nación independiente, desde 1823 hasta 1836. Ahora quiero que reflexionemos sobre lo que hemos visto. Primero, quiero que entiendan que construir un país desde cero no es nada fácil. México logró su independencia en 1821, después de 11 años de guerra. Pero esto fue apenas el principio. Pasarían décadas y muchos conflictos sangrientos antes de que el país encontrara algo de estabilidad. La libertad se ganó con las armas, pero construir un sistema político funcional, crear instituciones sólidas, eso resultó mucho más complicado y doloroso. Segundo, el debate entre centralismo y federalismo no fue un simple desacuerdo político entre grupos de intelectuales. Representaba visiones completamente diferentes sobre cómo debía organizarse el país y sobre quién tenía el poder para tomar decisiones. Este debate, y quiero que se den cuenta de esto, sigue vigente hoy en día. Cuando escuchan hablar de autonomía estatal, de soberanía de los estados, de fortalecimiento del gobierno federal, están escuchando ecos de estas mismas discusiones que sucedieron hace casi 200 años. Tercero, la inestabilidad política tiene consecuencias muy reales y muy graves. Mientras México cambiaba de presidente cada año o dos, mientras los políticos peleaban entre ellos, el país perdía oportunidades de desarrollo económico, acumulaba deudas con potencias extranjeras y se debilitaba frente a otras naciones. No es casualidad que en 1836, justo cuando adoptamos el centralismo, Texas se independizara de México. Un país dividido internamente es un país vulnerable ante amenazas extranjeras. Cuarto, y esto es muy importante, en estos años vimos cómo personas que habían sido héroes de la independencia, como Vicente Guerrero, terminaron asesinados por otros mexicanos. Vimos cómo no se respetaron los resultados electorales, cómo se dieron golpes de Estado, cómo se impulsaron ideas por la fuerza en lugar del diálogo. Todo esto nos enseña que la democracia no es algo automático. Hay que construirla, defenderla y practicarla todos los días. Finalmente, quiero que comprendan que ustedes son herederos directos de esta historia. La constitución que tenemos hoy, nuestro sistema federal, nuestra división de poderes, nuestros estados, todo esto nació de aquellos conflictos y experimentos del siglo XIX. Conocer esta historia no se trata de memorizar fechas y nombres para hacer un examen. Se trata de entender por qué México es como es hoy, cuáles son las raíces de nuestros problemas actuales y también
de nuestras fortalezas. Jóvenes, antes de terminar, quiero dejarles una reflexión final. Si ustedes hubieran vivido en esa época, si hubieran sido jóvenes mexicanos en 1824 o en 1836, ¿qué habrían elegido? ¿Habrían apoyado el federalismo con la autonomía de los estados y el riesgo de desunión? ¿O habrían apoyado el centralismo con un gobierno fuerte que mantuviera unido al país, pero con menos libertades locales? Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video.